otros porque pues ya no están aquí en la tierra, se fueron. Lo importante es que los que no están aquí en la tierra o los que se fueron de viaje tengan a Jesús en su corazón, que lo tengan como su Señor y Salvador. Es mm, normal o es ya costumbre que se acerque el fin de año y empieza uno con, pues más que pensar en lo que hizo en el año, empieza uno con los buenos deseos. Y empiezan los buenos deseos por el ejercicio, los buenos deseos por dejar de fumar, los buenos deseos por dejar de tomar, los buenos deseos por hacer mejor las cosas, por encontrar un mejor trabajo, o sea, puros buenos deseos. Dios, Dios tiene una palabra que dice que Él prospera los anhelos de nuestro corazón. Y si nosotros verdaderamente tenemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, la palabra dice que Dios no miente. Dice que Dios no miente. Y también dice que Él nunca va a cambiar, que su palabra va a ser la misma ayer, hoy y siempre. Su palabra es para siempre. Su palabra es una palabra que a nosotros nos debe llenar de fe, nos debe llenar de esperanza y sobre todo nos tiene que dar la confianza en que lo que está escrito en su palabra, lo que Dios tiene para nosotros, se va a cumplir. El cumplimiento de las promesas es el cumplimiento de la fe. Y mientras nosotros tengamos fe en Cristo Jesús, mientras nosotros permitamos que el Espíritu Santo se siga manifestando a través de nuestra vida, la fe se va a seguir reflejando en nuestra vida. No tenemos nosotros por qué estar tristes o angustiados. Dice la palabra también que habrá momentos de tribulación. Pero esos momentos de tribulación son momentos que suceden o que Dios permite para que se pueda manifestar Él. No son momentos que Él manda para que nosotros nos sintamos oprimidos o para que nosotros nos sintamos lastimados o heridos. Son situaciones que Dios manda precisamente porque Él se quiere manifestar. Él quiere que nosotros reconozcamos que solamente por su bondad, que solamente por su misericordia es que nosotros podemos salir adelante. Y cuando nosotros no lo hacemos así y estamos confiando más en las personas, en las situaciones o en las condiciones o en nuestras propias capacidades, yo no digo que no lo hagamos, pero lo que sí puede suceder con una alta probabilidad es que nosotros fallemos o nosotros también nos cansemos o nos frustremos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad es limitada. Hay un profeta en la Biblia que se llama Ezequiel, o se llamó Ezequiel, y él le pidió a Dios señales. Dice que cuando el pueblo de Israel fue otra vez hecho esclavo por los asirios, los babilonios, solamente hubo dos profetas que vivieron el cautiverio. Uno de ellos fue Ezequiel y el otro fue Daniel. Hubo otros tres profetas que profetizaron ya cuando el pueblo de Israel regresó precisamente para la reconstrucción del templo, que fueron Zacarías, que fueron Ageo y que fueron Malaquías. Y los otros 11 profetas, los otros 11 que estaban, ellos estuvieron profetizando antes de que viniera el exilio del pueblo de Israel. Entonces, este profeta, Ezequiel, pidió señales. Le pidió señales a Dios por el momento turbulento que estaba viviendo. Y Dios le dio una palabra. Dios le dio una palabra. Dios de alguna manera, lo levantó. Y él tuvo el valor de estar profetizando al pueblo todo lo malo que estaban haciendo, precisamente durante la época de cautiverio. Entonces, yo lo que les quiero transmitir es, nosotros no tenemos por qué sentirnos en cautiverio. Si Cristo ya vino, dice que vino a darnos vida y vida abundante. Vino a darnos libertad, vino a liberar a los cautivos, a darle oídos al sordo, al que no oía, a darle vista al que no veía, a hacer caminar al que no podía caminar, al que estaba prisionero, a liberarlo. Él ya vino a hacer todo eso. Nosotros tenemos que creer en, en todo lo que Él vino a hacer, en todo el trabajo que significó el sacrificio con el que pagó el rescate para que nosotros pudiéramos ser liberados. Nosotros no podemos estar ya esclavizados a las cosas del pasado. Y ahorita, bueno, pues como dicen, se cierra un ciclo cronológico, se termina un año y empiezan los buenos deseos para el año próximo.
Nosotros en alguna ocasión dijimos que no tenemos que hablar de buenos deseos, nosotros tenemos que hablar de hechos. Y la palabra, por eso nos tiene que llegar a lo más profundo del corazón. Tenemos que hablar de hechos, no de deseos, porque de deseos nos podemos pasar todo el año hablando de buenos deseos. Lo que necesitamos es tener una actitud precisamente de lucha, una actitud de verdaderamente pelear por lo que nos corresponde y seguir, trabajar, esforzándonos para que verdaderamente veamos no solamente los deseos, sino que esa promesa que Dios tiene para nosotros se vaya cumpliendo. Hoy vamos a estar hablando de que, bueno, todos hemos oído hablar de que vivimos ya en la gracia, ya no vivimos bajo la ley, sino ahora vivimos bajo la gracia. Y la gracia fue una de las notables manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero también hemos visto que hoy, de alguna manera, como que está un poco distorsionado el tema de la gracia. Nosotros decimos, y bueno, y dice la palabra que la gracia es un don, es un regalo que Dios nos da, un regalo inmerecido, un regalo que no merecíamos. Pero muchas veces ese regalo, precisamente por ser inmerecido y como lo entendemos, pensamos que es un boleto, un ticket para actuar de cualquier manera. Ujú. Al cabo, bueno, ya sabemos que Dios nos perdona. Pero la gracia es mucho más que eso. La gracia es una habilidad. Es una habilidad que Dios nos está permitiendo tener para buscarlo a Él. La gracia es obedecer la voluntad de Dios, es tener esa habilidad para obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya no es bueno, yo ya vivo bajo la gracia, yo ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, cosas que no me estaban permitidas posiblemente, ya puedo decir una mala palabra, al cabo vivo bajo la gracia. Pero realmente la gracia es la habilidad de tener esa voluntad de obedecer. ¿Sí? Es la habilidad de buscar a Dios. Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pedir perdón, pero por la gracia nuestros pecados no van a ser perdonados. El único que perdona nuestros pecados es Cristo. Y Él ya los perdonó cuando venimos a Él. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, Él perdonó nuestros pecados. Todos nuestros pecados, todos los que habían, ya están perdonados. Pero nosotros a veces seguimos con el disco del pasado, con el disco de lo que nos sucedió hace años, hace meses, y seguimos igual, trayendo a memoria. La palabra dice que cuando lo recibimos todo fue hecho nuevo, todo fue hecho nuevo. Somos nuevas criaturas, tuvimos un nuevo nacimiento, tenemos un nuevo ropaje, una nueva personalidad, tenemos una nueva ciudadanía. Pero a veces parece que es más importante lo que traemos arrastrando y tenemos que entender que la bendición de Dios se refleja a través de ¿qué? De la paz que nosotros podemos sentir en nuestro corazón. Pablo nos dice que la gracia es un regalo del Señor y es un regalo que se estableció precisamente para los judíos y para los gentiles. O sea, que es un regalo para todos. No todos tienen el discernimiento para saber lo que es la gracia y menos para poder disfrutar. Nosotros tenemos que mostrar esa habilidad para obedecer la voluntad de Dios. Esa es la gracia, es la voluntad que nosotros podemos tener, la actitud de obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros necesitamos estar caminando en gracia y en paz, en todo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en el ministerio. Y como decíamos, el ministerio es de todos los días. El ministerio no es nada más cuando venimos a la iglesia, es de todos los días, en los negocios. Y nosotros podemos ver cómo la manifestación de Dios en nuestra vida se va a reflejar de dos maneras. Uno, en la calidad y otro en las cualidades. La calidad, ¿por qué? Porque es la habilidad para hacer, pero también es la libertad que nosotros debemos tener para hacer. Una cosa es la habilidad para hacer y otra es la libertad para hacer, porque nosotros pues realmente podemos tener la habilidad de hacer algo, pero si no liberamos nuestra actitud para hacerlo, no lo vamos a hacer. Y nosotros podemos ver cómo hay muchas personas que tienen capacidades que no pueden explotar simple y sencillamente porque pues no liberan esa voluntad para hacerlo. Tienen la capacidad, tienen la calidad,
pero no liberan la voluntad para hacerlo. Como que de repente entramos en una temporada de hibernación, como si fuéramos osos, y estamos esperando a que algo venga y se manifieste para podernos mover. Y aquí nosotros, acuérdense, la iniciativa dice que el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que ser esos violentos. Tenemos que ser esas personas que se muevan, que tienen iniciativa y que arrancan todo con tal de lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. Y las cualidades es esa habilidad que tenemos para resolver cualquier circunstancia, ¿sí? Una cosa es la calidad, es el hacer, la voluntad, la libertad de hacer las cosas, y otra cosa son las cualidades. Las cualidades es lo que nos permite resolver toda circunstancia. Y entonces vamos a ver cómo se manifiesta ahí verdaderamente el amor de Dios en nuestra vida. Porque podemos tener calidad en lo que sabemos hacer, pero no liberamos esa voluntad. Podemos tener las cualidades para poder, para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, para resolver cualquier circunstancia, cualquier situación, pero a veces por miedo, por temor, por flojera no lo hacemos. Entonces, esos dos conceptos, la calidad y las cualidades, es lo que Pablo dice que viene dentro de lo que es la gracia. Y esto nos va a dar una capacidad enorme para seguir caminando en gracia y paz. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nosotros podemos sentir la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿No les ha tocado a veces resolver algún problema gordo, alguna situación difícil, complicada? Al final siente uno como si, no sé, como si hubieran abierto las ventanas y entrar el aire de saber que una situación ya se resolvió, la que sea. La gracia nos permite precisamente que nuestra capacidad, junto al poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder resolver cualquier cosa, porque no estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Dice la palabra que la batalla es del Señor, pero nosotros a veces queremos meter y tomar esas batallas para nosotros. La batalla es del Señor. Nosotros debemos dejarle a Él, permitirle a Él que Él pelee nuestras batallas. Pero el decir, oye, Señor, yo quiero que tú pelees mis batallas, es dejarle precisamente todo. No quedarme con una pequeña arma, una navaja, o quedarme con un pequeño escudo, o quedarme con alguna bala, no. Es dejarle toda la batalla al Señor. Toda la batalla que Él la pelee por mí y yo depender totalmente de Él. Entonces vemos también que por la fe nosotros tenemos acceso a la gracia. Tenemos acceso a esa gracia y cuando verdaderamente podemos sentir la manifestación de Dios en las cosas que resolvemos, es cuando viene la alegría, cuando viene la paz. Nosotros tenemos un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que lo que busca precisamente es que esa reconciliación que nosotros hemos tenido con Él a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, sea manifestada cada día. Una relación que permita que ese acercamiento con Dios vaya a nosotros, nos vaya colocando en una posición donde Él pueda ver que nosotros dependemos absoluta y totalmente de Él. Hay una escritura en Romanos capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aquí nos dice que somos justificados por fe. ¿Por qué? Porque ya recibimos todo. Ya le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Si alguno de nosotros piensa que su vida le pertenece todavía, permítanme decirle que están equivocados. Están usurpando el puesto de alguien, porque nuestra vida le pertenece ya al Señor. Nosotros se la entregamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por fe recibimos cuando creemos, y toda cosa del enemigo tiene que ser destruida. Pero nosotros necesitamos creer que verdaderamente tenemos a un Señor, ¿sí?, que pelea las batallas por nosotros. La gente ama los beneficios, a todos nos gustan los beneficios, a todos nos gustan las cosas que le agradan muchas veces pues, a la carne,
Nos gusta la moda, nos gustan los vehículos, o sea, todo nos gusta. Pero muchas veces no sabemos si estas cosas son correctas o si son legales. Pocas veces reparamos en eso. Y la gente, cuando recibe algo que le agrada, vive una experiencia, ¿sí? Vive una experiencia. Si no conoce a Cristo, la experiencia la va a jalar para el lado del mundo. Ayer leía precisamente que el papá de un funcionario público, no sé si lo vieron, un funcionario público le regaló a su hijo un Porsche amarillo, ¿no? Y luego se le vinieron encima con, digo, ahorita hablando del tema de la corrupción, este, saca ahí en Facebook que le regala un Porsche a su hijo. Y pues se le vinieron una serie de críticas, después ya dijo que no, que el carro no era de él. Entonces, esto nos habla de la condición humana. La condición humana lo que está buscando es ver quién tiene más, quién tiene las mejores cosas, ¿sí? ¿Quién está a la moda? Yo aparentemente vivo mejor que mi vecino. Entonces, el mundo nos jala a eso. Y eso no es más que experiencia. No se está viviendo, como decía la palabra en la mañana, lo que decíamos de la palabra, el judío, el verdadero cristiano, tiene que manifestar esa relación con Dios de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y mucha gente lo que hace es mostrar nada más lo que es la pura máscara. Tenemos buenas joyas, tenemos buenos vehículos, tenemos buena ropa, pero nuestro corazón, quién sabe cómo esté. Entonces, la gente que no conoce a Cristo lo que vive son experiencias. Y es por eso que ellos necesitan de un nuevo nacimiento. Necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque espiritualmente y legalmente Dios los está llamando. Dios quiere que todo el mundo se salve, aunque sabemos que esto no va a ser posible. Pero Dios tiene las puertas abiertas para que todo el mundo se salve. Y ahí es donde entra la gracia para nosotros que ya conocemos a Cristo, que conocemos la palabra, que ya entendemos quién es el Espíritu Santo, que ya entendemos al Padre, que ya entendemos lo que hizo Jesucristo. Es cuando la gracia entra en operación y nos da esa habilidad para poder obedecer la voluntad del Padre. ¿Sí? La gracia no es un ticket que nos permita hacer cosas que van en contra de la palabra y bueno, pues total, porque hay que recordar que al final de nuestros días, en el juicio final, Dios nos va a pedir cuentas también. Tenemos un intermediario, es cierto, que es Jesucristo, pero nosotros también vamos a dar cuentas no solamente de nuestros hechos, de nuestras palabras, de todo lo que vimos y pensamos. Entonces, vemos cómo cuando las personas viven experiencia, necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo, ¿por qué? Porque necesitan conocer a Cristo, necesitan precisamente desechar todo lo que en su vida no sirve y tener ese nuevo nacimiento, que les permita también disfrutar de lo que es la gracia, la verdadera gracia. Cristo está listo para activar ese nuevo nacimiento de las personas. ¿Cómo? Porque a través de este nuevo nacimiento, Él con creer, no se necesita más que creer. La palabra dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos, seremos salvos, tenemos la salvación. Entonces, Cristo está listo para activar, para otorgar todas las cualidades y beneficios de creer lo que enseña la palabra del Señor. Él está listo para activar. Para el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo que somos las iglesias y que dentro de las iglesias somos todos y cada uno de nosotros, es importante recordar que Jesús no vino a promover una iglesia universal, como hace creer el mundo. El mundo quiere crear una iglesia universal, una iglesia única, donde haya una sola persona que sea la que gobierne, ¿sí? Jesús dijo que establecía su iglesia. Pero si vemos y analizamos las escrituras, todos los pasajes, todas las epístolas, todos los mensajes que dio Jesús y que luego dieron los apóstoles, fueron dirigidos a iglesias locales. En ningún lado de la Biblia se habla de una iglesia universal, se habla de iglesias locales. Ese es el cuerpo de Cristo.
Jesús no vino a promover una iglesia universal, una iglesia única. Él vino a promover las iglesias locales. Y dentro de las iglesias locales nosotros somos ese cuerpo de Cristo, que está unido. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera nos animamos a la fe. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué es la gracia de acuerdo a las Escrituras. Hay una cita en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Aquí vemos en este pasaje de Tito, confirmando lo que estoy comentando. Tito 2, 11 y 12. Dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. O sea, la gracia está abierta para todos, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Muchas veces, a través de la gracia es como nosotros resolvemos situaciones. Cuando estamos enfrentando algún problema, alguna situación, alguna tentación, y nosotros nos mantenemos firmes, es por la gracia que nosotros nos mantenemos firmes, respetando esa habilidad de obedecer la voluntad de Dios. Es la habilidad que estamos teniendo para obedecer la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, oye, fui tentado de tal manera que puedo reaccionar de manera violenta o decir una mala palabra y me contengo, es la gracia. Ahí es la habilidad que estoy teniendo para obedecer la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice que no ofendamos, que si alguien nos ofende, nosotros no nos vamos a voltear a ofender. Eso es venganza. Y la palabra lo que nos dice es que muchas veces dice que pongamos una mejilla y si nos golpean, que pongamos la otra mejilla. La Biblia no nos habla de agresión, no nos habla de violencia, nos habla de paz, nos habla de amor. Entonces, Tito 2 dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y yo creo que este es uno de los temas más delicados que nosotros tenemos, al que nos enfrentamos todos los días, que es el dominio propio. Cuando no tenemos dominio propio no vamos a tener justicia y tampoco vamos a tener piedad. ¿Por qué? Porque si nuestro carácter es un carácter arrebatado o era un carácter arrebatado, ¿sí? Nuestras respuestas van a ser prácticamente iguales, arrebatadas. Entonces, aquí nos está hablando que por la gracia Dios nos enseña a mantener el dominio propio. Y vemos que la gracia es un elemento que necesita ser enseñado por Dios a través del Espíritu Santo. Yo les puedo hablar ahorita, les estoy hablando de la gracia, pero nosotros necesitamos esa revelación del Espíritu Santo para comprender y entender lo que es la gracia, para comprender que tengo la habilidad para obedecer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. La gracia tampoco es para estar conforme, dejar hacer y dejar pasar. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos de honra. Dios nos está moldeando. Dios nos está moldeando y nosotros tenemos que decirle, Señor, enséñanos tu gracia, para que podamos edificar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Nosotros, mientras más rápido podemos nosotros encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida, más rápido empezamos a tener esa relación limpia, transparente con el Señor. Hay personas que dicen, oye, pues yo no puedo, pues no puedo mantener una relación porque no me puedo concentrar, ¿sí? Pero no es de concentración. Esto es de tener la voluntad y el deseo de querer tener un tiempo a solas con el Señor. Ahorita, por ejemplo, que estábamos con la alabanza y la adoración, pues la alabanza es ritmo, es música, es alegría, es de alguna manera manifestarle un agradecimiento al Señor por lo que está haciendo en nuestra vida. Pero la adoración ya es un tiempo donde nosotros disfrutamos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sentimos que el tiempo no pasa, porque estamos precisamente en medio. El Señor dice que está en medio de la
Su presencia está en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando estamos en la adoración, nosotros nos sumergimos precisamente en esa presencia del Señor, en donde nada nos tiene que inquietar, nada nos tiene que incomodar, nada nos tiene que distraer. Si nosotros no podemos mantenernos concentrados en lo que viene siendo la adoración, no vamos a estar disfrutando la presencia del Señor. ¿Sí? Podemos estar tranquilos, pero nuestra mente puede estar en otro lugar, nuestro corazón va a estar en otro lado. Y la adoración es precisamente este proceso que inicia con la oración, que inicia con la alabanza, es para que nosotros nos vayamos preparando y podamos entrar a la presencia de Dios de una manera tranquila, de una manera confiada, de una manera suave, alegre, que podamos sentir que verdaderamente la presencia de Dios está en este lugar. Vemos cómo Dios también nos empodera a través de la gracia, nos da la autoridad, nos da ese poder para que nosotros podamos disfrutar de su gracia. Y como les repito, para mí fue difícil entender que a través de la gracia nosotros es como resolvemos todas las situaciones, pero lo estamos confirmando aquí a través de la escritura de Tito, capítulo 2. Ahí vemos cómo la gracia es la que nos ayuda a resolver circunstancias, a resolver situaciones. Nosotros no podemos sentirnos, oye, se presenta una situación y hay mucha gente que se presenta una situación y lo primero que dice, qué tonto soy, qué torpe. Esa no es una respuesta de un hijo de Dios. En cualquier situación, circunstancia, lo primero que hay que hacer es orar. Señor, deja que tu gracia se libere a través de mí. ¿No les ha sucedido que a veces hay problemas para resolver alguna situación y de repente las cosas empiezan a fluir, empiezan a caminar? ¿Sí? No es porque seamos nosotros muy buenos, es la gracia de Dios que se está manifestando a través de nuestra vida para que nosotros podamos darle gloria a Él, que podamos reconocer que solamente por Él es por lo que nosotros podemos hacer las cosas. Vemos también que Dios nos empodera con su gracia, ¿sí? ¿Para qué? Para usarla en tiempos de necesidad. Cuando tenemos necesidad, también opera la gracia. Y hay una escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Nos empodera en su gracia para encontrar ayuda en tiempo de necesidad, en el trono de la gracia. Así también nosotros vemos que cuando estamos pasando un apuro y necesitamos consuelo, también la gracia nos empodera para disfrutar de ese consuelo en el momento de necesidad. A veces nosotros pues también estamos pasando por situaciones o conflictos y lo que hacemos es que vamos con el amigo, con la amiga, con la hermana, con la mamá, con el papá. Y lo que Dios quiere es que nosotros dependamos completamente de Él, para que se pueda manifestar esa gracia en nuestra vida. Pero nosotros a veces como que dudamos y decimos, oye, ¿verdaderamente Dios será consuelo para mí en este momento? ¿Verdaderamente Dios podrá manifestar o me podrá derramar de su gracia para que yo pueda resolver una situación? A veces no es inmediato, eso es cierto, porque acuérdense que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son diferentes a nuestros tiempos. Y nosotros, como hemos dicho aquí muchas veces, la variable del tiempo dentro de las escrituras es una variable complicada, no es una variable cronológica, ¿sí? No tiene que ver con el tiempo cronológico como nosotros lo vemos. Es un tiempo espiritual, es un tiempo que se conoce como kairos. Entonces, nosotros tenemos precisamente que entender que ese tiempo del Señor es un tiempo en el cual nosotros tenemos que meternos. O sea, el Señor no se va a venir a nuestro tiempo. Nosotros somos los que tenemos que meter, buscar alcanzar los tiempos del Señor para que la promesa se cumpla. Vemos cómo dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Dios no quiere abandonarnos. Su palabra dice que Él no nos abandona ni tampoco nos va a dejar. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros sentidos para poder percibir que efectivamente Dios está con nosotros.
Dice la palabra que Él pelea nuestras batallas. Si nosotros no podemos tener nuestros sentidos alertas, no podemos tener esa sensibilidad de saber que Dios está con nosotros, pues difícilmente vamos a entender que Él va a pelear nuestras batallas. Como no lo percibimos, nosotros vamos a seguir peleando nuestras batallas directamente. Y el resultado, bueno, pues nos va a llevar muchísimo más tiempo, en lugar de dejarle las batallas precisamente al Señor. Pero para dejarle las batallas al Señor, nosotros necesitamos confiar plenamente en Él. Tiene que ser algo que no tenga duda. Es decir, Señor, yo dependo exclusivamente de ti, de nadie más, dependo de ti. En todo lo que estoy pasando en mi proceso, dependo de ti. Y podemos ver muchos ejemplos. Hay testimonios de que cuando Dios se manifiesta en la vida de nosotros, es generalmente, después de un tiempo, cuando nos damos por vencidos. Cuando decimos, Señor, que nos arrodillamos y levantamos las manos y decimos, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, quita esta carga de mí, libérame, te entrego todo. Y es cuando viene el resultado, viene la respuesta de parte del Señor. ¿Por qué? Porque su tiempo no es nuestro tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados, sobre todo si somos personas hiperactivas, a que la respuesta sea inmediata. Oye, Señor, necesito esto, dámelo. Y también otra cosa que les hemos comentado, a Dios no lo vamos a convencer. A Dios no lo vamos a convencer. Porque a veces estamos, ay, Señor, concédeme esto, ay, Señor, concédeme esto. Si es algo que no va a edificar o a construir nuestra vida, ya mejor ahorrémonos la salida. A Dios no lo vamos a convencer. Dios tiene un plan, un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan, ese propósito se va a cumplir, queramos nosotros o no queramos. Si no queremos, pues se va a llevar más tiempo y tal vez nos vamos a dar algunos golpes de más. Pero ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es un plan perfecto. Es un plan que se va a cumplir en su tiempo. Y nosotros lo que podemos hacer por conveniencia es involucrarnos cuanto antes en ese propósito, involucrarnos en ese objetivo que Él tiene para nuestra vida. ¿Para qué? Para no estar dando tumbos. A veces Dios nos dice, de alguna manera, o nos indica que tenemos que seguir un camino, pero si yo no tengo esa seguridad de que Dios verdaderamente me está diciendo algo, si yo tengo que estar preguntando, ¿sí? Y no tengo la confianza de decir, Dios está presente. Y la confianza que tenemos a través de Cristo con Él, al ser sus hijos, es que tenemos la puerta abierta. Él está escuchando nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones y Él está dispuesto a responder. Pero nosotros tenemos que tener esa confianza de que verdaderamente Dios nos escucha. A veces oramos como una receta de cocina. Voy a pedirle a Dios que me dé esto, o voy a pedir a Dios que se solucione esto, pero como una receta, más que como un acto de confianza, un acto de fe, en que el Señor verdaderamente va a obrar o va a actuar. No necesitamos nosotros tampoco ser tratados como niños. Nosotros sí necesitamos asesoría, necesitamos enseñanza. Y hay un pasaje ahí en el libro de Zacarías. Nosotros necesitamos un instructor y el instructor es el Espíritu Santo. Necesitamos ese instructor que nos ayude a que la palabra sea desvelada, ¿sí? Que sea quitado el velo para que nosotros podamos encontrar esa revelación en nuestra propia vida. Muchas veces nosotros leemos un pasaje de la Biblia y lo leemos una, dos, tres, cuatro veces y aparentemente seguimos entendiendo lo mismo. Cuando hay un verdadero deseo de escudriñar y de conocer la palabra, viene el Espíritu Santo y empezamos nosotros a ver cosas distintas. Empezamos a entender las cosas de otra manera. La palabra tiene un significado distinto y es como si nos abrieran los ojos después de estar en un cuarto oscuro y se empieza a manifestar el poder de Dios para que nosotros podamos ampliar nuestro campo de acción y que podamos tener las herramientas necesarias para seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zorobabel era un rey, precisamente cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio. Y Zacarías, el profeta, cuyo nombre significa Jehová recuerda, ¿sí? Se acercó al gobernante para convencerlo de que los dejara reconstruir el templo en Jerusalén. Zorobabel conocía su debilidad, él conocía su propia debilidad, y como la conocía, accedió a que el profeta Zacarías pudiera motivar a todo el pueblo. El profeta Zacarías no fue como los profetas anteriores. Les decía ahorita que después de la liberación del exilio, cuando regresa el pueblo de Israel a Jerusalén, vienen 3 profetas. Ageo, que es un profeta, profetizó durante 8 meses. Luego viene Zacarías, que profetizó 3 años, y finalmente Malaquías. Esos 3 profetas son los profetas a los que les correspondió profetizar después del exilio del pueblo de Israel. Y Zacarías fue un profeta que no condenó al pueblo. Zacarías no se dedicó a condenar al pueblo. La palabra que Dios le dio a Zacarías fue una palabra de exhortación. Zacarías es conocido como el profeta de la restauración. Es un profeta de restauración. Y esta palabra es cuando Zacarías se acerca a Zorobabel para convencerlo de que le permita ayudar al pueblo de Israel a reconstruir el templo. El templo había sido destruido por Nabucodonosor. Nabucodonosor había invadido Jerusalén y había destruido el templo. Entonces, el pueblo de Israel necesitaba reconstruir el templo, necesitaba el lugar físicamente para adorar a Dios. Pero ellos no, a pesar de lo que estaban viendo, no hubo un arrepentimiento nacional. Ellos siguieron con sus costumbres idólatras, siguieron casándose con mujeres de los países vecinos, que eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Y Zacarías tuvo esa misión de volver a animar al pueblo a que reconstruyera el templo, a volver a reconstruir y a volver a reorganizar todo lo que era el proceso de adoración al Señor. Entonces vemos aquí cómo Zacarías le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza. Si nosotros vemos la forma como Jesús de alguna manera combatía, era a través de dos actitudes. La primera era una actitud de humildad y la segunda era una actitud de poder y de amor. Jesús, él no tomaba su fuerza o la posición que él tenía para hacer que las cosas se dieran o se lograran. Él actuaba con humildad, obedeciendo lo que su padre le decía. Aquí en esta palabra que Zacarías le dice a Zorobabel, le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nosotros vemos cómo el mundo está acostumbrado ¿a qué? A la fuerza. Hay un dicho, ¿no? Que dice que el fuerte se come al débil. Es un dicho del mundo, donde todo es con fuerza, todo es a través del poder. Y la palabra de Jehová que le dice, no es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Y precisamente a lo que hablábamos ahorita, ese nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual, porque es un nuevo nacimiento donde ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros le pertenecemos a Cristo. Desde el momento en que lo recibimos, nosotros le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro corazón y ahora le pertenece a Él. Por eso decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y muchas veces nosotros lo tomamos más bien como mi Salvador. No lo tomamos como nuestro Señor. Nosotros queremos seguir gobernando nuestra vida. Pero tenemos un Salvador que es Jesús. Pero no consideramos que Él es nuestro Señor.
a quien debemos dejarle las riendas de nuestra vida para que gobierne. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros poder discernir y entender verdaderamente el propósito que Dios tiene para nosotros. Vemos también cómo a través de la palabra, ¿sí? Todo se va conectando. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser construidos. Cuando nosotros vamos resolviendo a través de la gracia que Dios derrama sobre nosotros, las situaciones, las circunstancias, los problemas, nosotros vamos construyendo, vamos edificando nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos leyendo la palabra, estamos estudiando, estamos escuchando, estamos entendiendo, estamos recibiendo, estamos practicando y estamos creyendo. Y entonces, ¿qué se activa? La fe. Después de todo este proceso se activa la fe. No se puede activar la fe si yo no estudio la palabra. No se puede activar la fe si yo no entiendo la palabra. ¿Por qué? Porque igual me puede suceder algo que yo considere un milagro, pero ahí va a quedar. Voy a quedarme esperando otro milagro, pero ya no va a ser la fe lo que va a mover mi relación con el Señor, sino van a ser los eventos externos los que van a hacer que yo siga creyendo. Y si no llegan esos eventos externos, lo que va a pasar es que me voy a frustrar, me voy a desanimar o voy a empezar a reclamarle a Dios. La fe se tiene que activar a través de todo este proceso de leer, de estudiar, de escuchar, de entender, de recibir, de practicar y de creer. Es como se activa la fe en todo este proceso. O sea, repito, hay veces que nos suceden cosas que parecen sobrenaturales y es Dios el que está haciendo las cosas. Pero nosotros no podemos quedarnos enganchados nada más con ese evento sobrenatural. Dios tiene muchísimas más cosas que un solo evento aislado que pudo habernos beneficiado. Dios quiere que a través de la fe nosotros recibamos todos esos beneficios que Él tiene para nosotros. Pero es activando la fe. Y activando la fe es hacer todo este proceso que les digo. Leer la escritura, estudiarla, escucharla, entenderla, recibir la palabra, recibirla. Recibirla es para mí, ponerla por obra. Lo que les decía ahorita, que nos decía Tito, ¿sí? Dice que la gracia nos enseña a mantenernos, a evitar que nosotros pequemos. Es un principio de la palabra del Señor. Entonces vemos nosotros que cuando opera la fe, que está construyendo, nosotros ya estamos construyendo después de todo este proceso, empezamos a construir nuestra propia vida sobre bases sólidas, sobre la palabra que es Jesucristo. Nosotros podemos empezar a enseñar, podemos empezar a predicar. Y a predicar no de palabra necesariamente. Tenemos que empezar predicando con nuestro ejemplo. Tenemos que empezar predicando con nuestra propia vida. No podemos nosotros tratar de predicar con ejemplos distorsionados o no podemos predicar algo que no hemos estudiado en la palabra. O sea, si bien es cierto que hay reglas de urbanidad, hay reglas morales, hay ética que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad, también es cierto que nosotros como hijos de Dios tenemos principios en la palabra, que es lo que nos mueve a entenderlos, a conocerlos, para que nuestra vida verdaderamente camine de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Aquí lo que le estaba diciendo, que este monte, lo que le decía Zacarías, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y aquí el monte, perdón, se está refiriendo a las dificultades que a veces tenemos, ¿sí? A las dificultades. Zorobabel era una persona, era un gobernante débil, débil de carácter, tenía miedo, ¿sí? Zacarías era un profeta, pero Zacarías estaba motivado por escuchar la voz de Dios. Y por eso Zacarías llegaba con él y lo aconsejaba, para permitirle que al pueblo de Israel lo dejara reconstruir el templo, el lugar de adoración del Señor. Entonces, ese gran monte son las dificultades que a veces enfrentamos en la casa, en la familia, en el matrimonio, en la escuela,
en el trabajo, en los negocios, en tantas cosas. Pero aquí Dios le habló a Zorobabel para quitar el monte. Y Dios es lo que nos dice el día de hoy. Hoy, como les decía al principio, nos estamos acercando al cierre de un ciclo cronológico, ¿no? Para Dios, pues, Dios yo creo que no, si es año nuevo, si es año viejo, eso a él realmente no le interesa porque él está en su tiempo, ¿sí? Pero para nosotros que cortamos nuestra vida en periodos regulares de 12 meses, ¿sí? Se termina un ciclo de 12 meses y se inicia otro ciclo de 12 meses. Entonces, Dios lo que nos está diciendo el día de hoy es que ese gran monte, esas dificultades que nosotros hemos visto durante este tiempo, o esas dificultades que aparecen presentarse en un momento determinado, es Zacarías hablándonos y diciendo lo que Dios le dijo a Zorobabel: ese monte lo vas a quitar. ¿Saben lo que es una llanura? Una llanura, ¿sí? Que es como un valle, un terreno plano. Y así le dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. O sea, el monte lo va a quitar, ¿sí? Y es Dios también lo que nos está diciendo el día de hoy. Esos grandes montes que a veces los tenemos o que los traemos, ¿sí? Dentro de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro negocio, el ministerio, del negocio, de todo, es Dios hablándonos que Él va a quitar esos montes. Él va a derribar esos montes, los va a hacer que queden como llanura. Nosotros necesitamos por eso entender que la gracia no es algo ligero, no es algo para decir, bueno, pues sí me equivoqué. Claro, Dios nos perdona, tenemos esa gran ventaja, tenemos ese beneficio. Pero también hay que entender que la gracia es esa habilidad para obedecer la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, si nosotros empezamos a comprender cuáles son los principios que están en su palabra, que regulan nuestra vida, y nosotros empezamos a manejar esa relación personal con Dios de una manera más continua, de una manera más profunda, nuestra vida va a tener un cambio importante. Dios no quiere que nosotros estemos mmm, oprimidos. Dios quiere que nosotros seamos libres. Pero no podemos ser libres porque nosotros pues estamos ahora sí que conviviendo en un mundo en donde sabemos quién es el príncipe. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Entonces, nosotros estamos podríamos decir que estamos entre dos, en medio de dos lugares. Nosotros sabemos que si la debilidad se apodera de nosotros, nos vamos a ir del lado del mundo. Pero si nosotros entendemos que la gracia es la habilidad para obedecer la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar del lado de los vencedores, del lado del Señor. Y sabemos que Él nunca ha perdido ni va a perder una batalla. Necesitamos tener conciencia de que la gracia no es algo tan ligero, es algo tan simple, es algo complejo. Es algo complejo porque yo necesito entender que la habilidad que tengo tiene que servir para obedecer la voluntad de Dios, no para darle gusto a mis propios caprichos, a mis propios deseos, a mis comodidades, a mis concupiscencias, como dice la Biblia. Lo que yo tengo que hacer es obedecer la voluntad del Señor, una voluntad que a mí me permita seguir adelante, para seguir dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso para la vida de cada uno de nosotros, pero a veces no lo hemos descubierto, no sabemos cuál es ese propósito y por eso nosotros estamos como las ruletas, dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontramos la salida. Lo primero que tenemos que hacer es doblegarnos delante del Señor. Padre, muéstrame el camino. Señor, abre mi entendimiento, toca mi corazón. Toma mis manos, Señor, toma mi corazón, toma mi vida. Muéstrame cuál es el camino que tengo que seguir. Dime por dónde puedo, por dónde debo caminar. Y no estar nada más confiado en nuestras propias habilidades, en nuestra propia conveniencia.
Dios quiere que nosotros seamos libres, pero tenemos que ser libres a través de conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Él? Solamente a través de su palabra. Dice que tener la vida eterna, conocer a Dios es tener la vida eterna. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer a través de la Biblia. No lo vamos a conocer a través de, bueno, nos platican, ¿verdad? Nos platicamos de lo que nos sucede, milagros, nos platicamos de todo lo que vivimos. Y la verdad hay muchos testimonios de lo que nos sucede en la vida, ¿sí? Eh, un testimonio que yo tengo es, por ejemplo, hace 9 años llegó una persona del gobierno a mi oficina. Yo no tenía ni la más remota idea, pero llegó por una recomendación. Estuvimos platicando, después presentó un proyecto, el proyecto empezó a caminar, se detuvo y pasaron 9 años. 9 años para que ese proyecto pudiera caminar o se pudiera concluir. ¿Sí? Ahí vemos la manifestación de Dios. En su momento, pues era un proyecto que pues, a mí sí me afectó. Me afectó en mi trabajo, me afectó. ¿Por qué? Porque yo tenía mi confianza en ese proyecto para lograr una meta, para lograr un resultado. En el tiempo en que esto no se dio, pues yo me sentí frustrado por ese negocio. Pero había un propósito mayor y Dios quería precisamente que yo me fijara en mi corazón. ¿Dónde estaba mi corazón? ¿Estaba en ese negocio o estaba en el propósito que Dios tenía? ¿Sí? Y me tuve que esperar 9 años. ¿Sí? 9 años. A algunos les puede parecer poco, pero a mí se me hizo muchísimo tiempo. Sin embargo, Dios tenía un propósito, porque en esos 9 años mi corazón cambió, mi vida cambió, mi actitud cambió y yo aprendí a depender más de Dios que de las cosas y de las circunstancias. Entendí que la gracia precisamente es la habilidad para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, yo no les digo que en todo tengo esa habilidad. Obviamente, como les decía, estamos en un mundo natural en donde hay una batalla entre lo que es espiritual contra lo que es natural. Y dentro del mundo espiritual también hay batallas entre las potestades, los principados, los demonios, que la desventaja es que nosotros no los vemos. Pero precisamente como no los vemos, lo mejor es caminar dentro del propósito del Señor, para evitar que esos demonios estén actuando y estén afectando nuestra vida, estén afectando nuestra relación, estén afectando nuestra relación principalmente con el Señor, estén afectando nuestra personalidad, nuestra actitud o que estén afectando nuestro corazón. En la medida en que nosotros más rápido podamos mantener o incrementar esa relación con el Señor, más rápido vamos a poder descubrir el camino por donde tenemos que caminar. Yo me esperé 9 años, pero mi corazón cambió. Ya después ni me acordaba. Pero cuando vino ya la respuesta, Dios me dijo, ahí está. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Tanto que se me olvidó, pero lo que sí pude reconocer es que el propósito era que yo tenía que cambiar, que la actitud de mi corazón tenía que ser distinta, de no ver las cosas como cosas tan importantes por arriba de lo que Dios quería hacer en mi vida. Entonces, yo los animo el día de hoy a que leamos, a que estudiemos, que escuchemos, que entendamos, que recibamos, que practiquemos, que construyamos, que creamos para que opere la fe en nuestra vida. Que entendamos que la gracia no es algo tan ligero, no es algo como, pues ya somos cristianos, yo ya vivo bajo la gracia y eso me da derecho a hacer ciertas cosillas porque Dios me va a perdonar, ¿no? La gracia es esa habilidad para obedecer la voluntad del Señor. Y cada vez que se nos quiera mover hacia el tapete, vámonos a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La gracia nos enseña. La gracia dice la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Sí?
Esto es la gracia, es la gracia. Necesitamos entenderlo, tenerlo claro, para no estar cayendo o estar a merced de lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos todas las herramientas para salir adelante. Lo único que nos hace falta, ¿qué es? Esa habilidad para obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a orar, si quieren ponerse de pie, por favor.